Bueno, este tema yo lo había pensado para jóvenes y para los jóvenes, ¿sabes? La verdad es que pienso mucho en los jóvenes, en la juventud en general, juventud española, juventud mundial, juventud adventista, juventud no adventista, en fin, pienso en los jóvenes, ¿no? Y bueno, eh, siempre ha sido difícil abrirse paso en la vida, en el mundo, pero yo no lo sé. Hoy hay muchas ventajas, pero también la verdad es que hay, pues, en fin, muchos más inconvenientes y dificultades para abrirse, pues, camino. Bueno, pensaba en los jóvenes. Aquí sois todos jóvenes, ¿verdad que sí? Porque yo a Alicia la conocí en Castellón. Qué barbaridad, Alicia, en el año 75. No, antes, en el 72, en Castellón, cuando era jovencita. A José María Lorente, también jovencito, con pelo. A Isabel, madre mía, en Valencia. Me recuerdo la primera vez que me invitó a comer allí en Valencia. Estábamos en el Semi. Bien. Y a Lucía, pues allí en el restaurante, nosotros vivíamos en la calle Venecia, allí por el año, pues, en fin, 88, 90, allí con Ángel, y en fin, pues estaba más lozana que todas las cosas, Lucía. Y bueno, pues, en fin, no sé si algún joven nos estará escuchando, pero si no, oye, pues todos hemos sido jóvenes, ¿eh? Muy bien, bueno, digo esto por los que veo. Hace unos años releí el libro Profetas y Reyes, ¿no? Profetas y Reyes. Entonces, dice la introducción que es un libro que contiene, pues, unas ricas lecciones espirituales, morales, de vida. Y bueno, pues, bueno, eso fue la introducción. Claro, después de leer El deseo de todas las gentes, El conflicto de los siglos, El patriarca y profetas, etcétera, digo, pues no sé si este Profetas y Reyes los va a superar. Pero la verdad es que me quedé, pues, en fin, pues muy impresionado, y yo diría que, bueno, pues aprendí muchísimo, porque hay muchísima riqueza y efectivamente es un libro muy rico. He leído capítulos, pero no así del tirón, Profetas y Reyes. Bueno, me he inspirado en los primeros capítulos. He cogido un tema que es para jóvenes, porque el tema es, pues, un nenúfar en la casa de David. Ese nenúfar es Salomón. Salomón en los primeros años, claro, cuando era joven. Y ya sabéis que el nenúfar, pues ahí Dalis ha colocado o ha puesto en el anuncio de esta charla un nenúfar. Hay muchas clases de nenúfar, son preciosísimos, ¿verdad? Y bueno, viven tanto en aguas limpias como también en aguas que están menos limpias, ¿eh? Y las raíces, pues, llegan hasta el fondo de ese estanque. Los fondos suelen ser, pues, en fin, algo fangosos, pero no importa, aunque las raíces se introduzcan, pues, en una zona de lodo en el fondo del estanque, luego después la planta es preciosísima, ¿eh? Y bueno, pues Salomón, pues, fue un nenúfar en la casa de David. Yo considero que la casa de David o la familia de David, si no era una familia disfuncional, era casi disfuncional, ¿eh? Sí. Y bueno, pues me voy a explicar. David, el papá de Salomón, era un rey, dice Primera de Samuel, capítulo 13, y también Hechos 13, que era, pues, un rey era un hombre, una persona, un alma conforme al corazón de Jehová. Pero también era un padre que había cometido, pues, en fin, dos gravísimas faltas y que tuvieron sus consecuencias, aunque fue perdonado. Entonces, bien, David, después que ya, pues, con la ayuda de Jehová, con la ayuda del Señor, pues amplió su territorio, sus dominios,
y se convirtió pues en una mediana potencia en Oriente Medio. Y bueno, pues el hombre ya pues también cansado de tanta guerra, de tantos derramamientos de sangre, etcétera, pues se quedaba en Jerusalén y se convirtió pues en un rey capitalista, de tal manera que enviaba a los soldados pues a la guerra y él se quedaba pues en su casa. ¿eh? Joab era el que estaba luchando en aquel momento contra Raab, etcétera, una ciudad para tomarla, y David pues desde Jerusalén pues dirigía, a través de los mensajeros, pues dirigía la guerra. Bien, el caso es que también pues, en fin, David se convirtió un poco en un rey emérito. ¿Y por qué? Bueno, pues dice la Escritura, en segunda de Samuel, allá por el capítulo 11, que una tarde, después de la siesta, se levantó el hombre y se paseó por su azotea, por el fin, la parte superior de su casa, y vio que había una mujer muy hermosa, dice las Escrituras, y pues, en fin, se quedó mirando más de la cuenta. Y de tal manera que, bueno, pues comenzó a ver pues a aquella mujer, que era hermosa, que era muy hermosa, etcétera, etcétera. Y aquí me voy a parar un poquito. Aquella mujer se llamaba Betsabé, y en Crónicas, pues se dice que era Betsúa, hija de Amiel. Y sabemos que era también esposa de Urías Eteo. No sabemos si era hebrea, si era israelita o también era etea. Eso yo no lo he averiguado ni lo dicen las escrituras. Lo cierto es que para mí, pues esta Betsúa o Betsabé, pues era una mujer muy avanzada, un poco liberal, muy desinhibida. Y bueno, aquella terraza era una terraza de nudistas, claro. Yo no he encontrado otros pasajes donde las mujeres de Israel, pues en fin, se subieran allí a la terraza y se bañaran en pelotis, pues en fin, bueno, sin saber si la podían mirar o no la podían mirar, si podían estar viendo o no podían estar viendo. No sabemos las intenciones que había en el corazón de Betsabé. Bueno, el hecho es que la historia ha juzgado a Betsabé de muchas maneras, ¿verdad? Como una mujer, pues, que, en fin, que estaba sometida. Después vino el Renacimiento. En la Edad Media, pues ya sabemos que, en fin, todo lo que tenía que ver con la sexualidad, eso era el demonio. Entonces, Betsabé, pues, fue el cebo y fue, pues, la causa de la caída de David. Pero luego, después, en otras épocas, pues, se ha interpretado de otro modo y de otra forma y de otra manera. Bien. Oye, que sobre esto lo que estoy hablando, que vosotros me podéis interrumpir, y podéis añadir algo si no estáis de acuerdo, pero bueno, yo voy a continuar un poquito más al respecto. ¿Qué pasó? Pues bueno, pues David, pues, pues eso, que miró más de la cuenta y no sabemos, pero la verdad es que el hombre estaría muy bajo en su forma espiritual. Y bueno, pues afloró pues de repente el viejo hombre, el hombre carnal, y venció porque la llamó, bueno, preguntó quién es. Entonces dijo, esta es Betsabé o Betsúa, que es la esposa de Urías Eteo. Oye, y es que ni corto ni perezoso, jo, que es que la llama y que, en fin, dicho y hecho, ya sabemos que era el rey, sí, era el rey, pero Betsabé era una mujer casada. ¿Qué podría haber hecho Betsabé? Pues no lo sé, pero tal vez Betsabé. Luego después me meteré con David, Ahora está hablando de Betsabé, luego después del rey. ¿Qué podría haber hecho? Se podría haber negado, sí. ¿Por qué? Porque era una mujer casada.
el hecho de que estaba casada y que David sabía que estaba incurriendo en un delito, es que luego después elimina a Urías Eteo. Porque si no hubiera habido pues unas elementales leyes que protegieran sobre todo a las mujeres casadas, David no hubiera actuado como actuó. Bien, podría haber gritado, podría haber, no sé, son cosas que a mí, pues en fin, oye, que me he basado pues también en la palabra de Dios, en Profetas y Reyes, pero luego después yo también pues he empezado a pensar, claro, basándome pues en estos hechos, ¿no? Y bueno, pues ella no dice nada y bueno, se consuma pues el adulterio. Y después de eso, pues nada, la despacha y se va a su casa. ¿Por qué se va a su casa? ¿Y por qué? Claro, porque era una mujer casada, por supuesto. ¿Y ahora qué ocurre? Pues, bueno, ¿cuándo supo Betsabé que estaba embarazada? Cuando le faltó la primera regla, por lo menos se pasaría un mes, se pasarían 2 meses, como mínimo, y Betsabé le dice a David, estoy encinta. ¿Y qué pasó entre el momento en que aquella tarde y cuando Betsabé se da cuenta de que está encinta? La escritura no dice nada absolutamente de que este hombre pues se preocupara por Betsabé, que tuviera alguna relación con ella, nada, absolutamente. Por eso Betsabé toma la iniciativa y le dice, estoy embarazada. En fin, la verdad es que fue pues un acto pues realmente pues violento. Sí, se aprovechó de su posición, se aprovechó de su situación, no como hombre, sino como rey, pues bueno, no fue una violación violenta, pero podemos decir que, bueno, por lo que acabo de decir, ¿no? Se aprovechó de su situación como rey para aprovecharse de ella y dar rienda suelta pues a su lujuria. Bien, ¿qué ocurrió después? Bueno, pues David, claro, ahora quiere que Urías Eteo, pues lo llama, está en el frente, está en el campo de batalla, lo llama para informarse de cómo va la guerra, etcétera, etcétera, pero él lo que quiere es, o intenta, que Urías baje a su casa, vaya a su casa y duerma con su mujer, claro, y que pues el bebé que naciera, pues encasquetárselo a Urías Eteo. Pero he aquí que Urías Eteo, pues no baja a su casa ni va con su mujer, sino que se queda, dice, en la puerta de David, de la casa de David, y duerme con sus criados. Y entonces David le pregunta, pero bueno, ¿por qué no bajas? ¿Por qué no vas? Y duermes, en fin, en casa y tal. Era lo lógico, ¿no? ¿Qué haría un soldado? ¿Qué haría un soldado en la mili en tiempos de Franco o en los primeros años de la democracia si tiene un permiso? ¿Qué pensáis? Bien, este Urías Eteo, la verdad es que se la estaba cargando, se la estaba buscando. Y al final, claro, pues esa fidelidad, porque la segunda vez y el segundo día lo invita a comer a su casa y lo emborracha de tal manera, lo emborracha con el fin, porque pierda el sentido, pero no lo pierde. Qué cosas hay más extraordinarias. Claro, como no se emborrachó porque él quiso, sino que lo emborracharon, pues no pierde la conciencia de, bueno, según su sentido del deber. Mis compañeros están luchando, están al aire libre, lo están pasando mal y yo estoy aquí, ¿cómo voy a bajar a casa y voy a dormir con mi mujer?
qué sentido de la conciencia, ¿verdad? Perdón, del deber. Extraordinario. Sí. Pero claro, también dice el libro de Eclesiastés, dice que no seas tan justo o demasiado justo para que no te destruyas. Como decía la Dolores, mi madre, la Dolores de Jaén, no de Calatayud. A veces no sabemos ni lo que es bueno y lo que es malo. Y en este sentido, pues, bueno, ¿qué hace David? Pues que la sentencia de muerte la lleva el propio Urías hasta Joab, que era pues el comandante, el general de las tropas de David, porque David ya era pues un rey capitalista y no podemos ser capitalistas, queridos hermanos. Tenemos que ser peones cada día. Cuando te haces capitalista, adventista, cristiano y quieres vivir de los réditos y de lo que tienes, pues, en fin, estamos perdidos, ¿verdad? Pues estamos en riesgo. Y estamos en riesgo de convertirnos en un rey emérito. Esto lo digo ya con la intención con la que lo digo, ¿no? Con las segundas, para entendernos. Bien, tanta fidelidad, ser tan estricto, y eso pues causó su propia muerte al respecto. Y bien, Urías murió y David vivió y fue perdonado. Y luego después hace de Betsabé su mujer. Y se casa con ella. Y tiene 4 hijos, según encontramos ahí en los primeros libros de Crónicas. Bien, aquí entramos en la justicia, en la misericordia y en el amor de Dios. Muchas cosas las tenemos que aceptar por fe. Porque en este sentido, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Sí. Pero bueno, todas estas cosas son temporales. Y la justicia de Dios es eterna, eterna. Y confiamos en la justicia de Dios y en el amor y en la misericordia de Dios, que es incomprensible. Porque pensar en la misericordia y en el amor de Dios, en esta historia, en estas circunstancias y en tantas otras, por ejemplo, la del rey Manasés, cómo se rebeló y cómo luego después fue perdonado y aceptado por el Señor, realmente, pues, en fin, yo digo que es más difícil perderse que salvarse. Sí, sobre todo para los que hemos conocido al Señor y hemos sido tocados por el dedo del Señor. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta? Porque estoy hablando de la familia medio disfuncional de la casa de David. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, pues a renglón seguido, Samuel, que es el que escribe, pues, Primera de Samuel y Segunda de Samuel, pues encontramos, después de lo de David y Betsabé, encontramos otro hecho. A renglón seguido, Amnón y Tamar. ¿Quién era Amnón? Pues David se nos dice que había tenido, dice, los hijos de David, en Primera de Crónicas, en el capítulo 3, dice, Amnón, el primogénito de Ahinoam jezreelita, el segundo Daniel, de Abigail, de... Bueno, esta es otra cosa, y es que todas las mujeres legítimas, entre comillas, que tuvo David, más luego después las concubinas y la cantidad de hijos que tuvo, claro, el profeta Natán, cuando habla con él, le dice, bueno, le presenta la parábola de un hombre que tenía pues muchas ovejas, un hombre que tenía nada más que una ovejita, vino alguien de camino, en fin, quiso ser hospedador con él, y entonces, en vez de coger algunas de sus muchas ovejas que tenía, el hombre rico, pues le coge la única oveja que tenía el pobre. Y bueno, David, que todavía tenía conciencia, dice, pues ese hombre es digno de no sé qué, de muerte. Y Natán dice, pues ese hombre eres tú, efectivamente.
por favor, tenía todas esas mujeres, tenía todas esas concubinas y, en fin. ¿Cómo se explica eso? Pues, queridos hermanos, que somos carnales y pecadores y pecadoras. Claro que sí. Y lo seremos hasta que Jesús venga. Ya lo decía el pastor, el que nos da las escuelas sabáticas, el famoso pastor. ¿Cuál Bullón. es? Josué, el peruano, el pastor peruano, Bullón, famoso. Bullón, Bullón. El pastor Bullón. Bueno, recuerdo que vino dos veces por Zaragoza, una vez predicó en el Cine Pax, cuando estaba el Cine Pax, ¿verdad? Ahí en las plazas del Aseo, y entonces hablaba del viejo hombre. Entonces decíamos, somos convertidos a Cristo, pero si le pasas al viejo hombre, si le pasas al viejo hombre, un poquito pues la zanahoria, pues no, la primera vez no le va a pasar nada. Pero la segunda vez, la tercera vez, finalmente ese viejo hombre comienza a oler la zanahoria y ahí está presente y revive el viejo hombre. Y bueno, pues esto es lo que le ocurrió al rey David, que es incomprensible, ¿no? Y en fin. Bueno, ¿qué ocurrió con Amnón y Tamar? Pues Amnón tenía un primo porque, en fin, ese primo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, era sobrino de David y era un figura, era un pinta, este Jonadab, porque Amnón se enamoró, entre comillas, de su hermana o hermanastra Tamar. Y entonces, pues, dice que, en fin, bueno, pues que estaba pues enfermo de amores. Y entonces le decía Jonadab, pero ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? No me lo descubrirás a mí. Y entonces le descubrió porque estaba enamorado de Tamar. Y entonces, bueno, pues este Jonadab, este primo, le dice, pues mira, haz lo siguiente. Haces que estás enfermo y le pides al rey que venga Tamar, pues, para servirte, en fin, para cuidar de ti. Y bueno, pues idearon este ardid y el rey David pues da permiso para que Tamar vaya a la casa de Amnón y lo cuide. Bueno, se está haciendo unas hojuelas, etcétera. En fin, bueno, estaba enfermo, no estaba enfermo, claro. Y entonces le dice que lo lleve a la alcoba. Entonces le lleva a la alcoba, pues, en fin, el alimento, y entonces pues la coge de los brazos y bueno, pues la viola. Y entonces dice Tamar, dice, seguramente que si me pides al rey no te me va a negar, pero por favor, soy virgen, no hagamos este mal, esta perversidad en Israel. Bueno, realmente este Amnón es tremendo, ¿verdad? Porque después que la ha violado y ha consumado la violación, llama a su criado para que la eche fuera y la despide. Y entonces dice la escritura que esta muchacha, Tamar, que era hermana de padre y madre de Absalón, pues rompe los vestidos de colores, que eran vestidos de colores, que eran los que llevaban las vírgenes hijas de los reyes, se echa polvo y ceniza pues en la cabeza y va gritando pues por la calle por aquello que en fin había sucedido. Bueno, es un episodio más dentro de la casa de David. Luego después para cortar, ya sabemos que Absalón se venga 2 años después y mata a Amnón. Y después viene pues la rebelión de Absalón contra su padre David. En esa rebelión, cuando ya David huye de Jerusalén, hay 2 consejeros que aconsejan cómo actuar con respecto a si perseguir a David, que había salido de Jerusalén, o no.
Esos dos consejeros son uno, Aitofel, y otro es Husai Arquit. Entonces, al escuchar Salomón y los suyos, a estos dos consejeros, aceptan el consejo de Husai Arquita y no de Aitofel. ¿Quién era este Aitofel? Era el abuelo de Betsabé. Y este Aitofel es el que decía que había que perseguir y matar no a los que acompañaban a David, sino solo y exclusivamente matar a David. Este abuelo estaba pues, seguramente pues, herido por lo que sucedió aquella tarde, pues cuando David manda llamar a Betsabé. El caso es que, como el consejo de Aitofel no es aceptado, dice que se monta en su burra, se va a su casa y se suicida. Bien, es otra cosa más negra que sucede dentro de esta trama de David. Que sí, que era un hombre, que era un rey conforme a la voluntad del Señor. Y que hizo cosas extraordinarias, pero que en este caso también encontramos en la escritura que dice en todo menos en el asunto de Betsabé y de Urías Eteo, que eso no agradó a Jehová. Y bien sabemos que la prostitución se ejerce en la calle, pero se gesta en las familias. Más del 50 o el 60% de las prostitutas tienen su origen y su génesis en la familia. Y bueno, pues lo digo pues por todo este conglomerado de cosas que suceden pues en la familia de David. Y los nenúfares lucen esplendorosos sobre aguas de fondo fangoso. Y este es el caso de Salomón, aquel que dijo, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días en los que digas, no tengo en ellos contentamiento. Si hay oportunidad en otras ocasiones, yo seguiré con este tema de Salomón, porque hay 3 etapas: luz, apagón y luz, ¿verdad? Así, resumiendo en lo de Salomón. Pero esta primera parte de Salomón, el Señor elige a Salomón para que sea el sucesor de David y sea el que le construya el templo. Salomón, también llamado Jedidías, un nenúfar, un diamante que surge en medio de una familia con múltiples grietas. Queridos hermanos, qué alegría, qué bendición poder estar con la familia espiritual, porque en la familia carnal cuecen habas, en todas las familias, quiero decir, de sangre cuecen habas, no hay una hoy que esté pues, derecha, creo yo, en este mundo en el que vivimos, pero qué hermoso participar de hermanos de una familia espiritual donde todos, pues, en fin, estamos unidos por una fe, por un Señor, y donde nos podemos comprender perfectamente los unos a los otros y amarnos los unos a los otros. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de mí sin esta familia espiritual, sin estos amigos, sea en Zaragoza, sea en Huesca, sea en Málaga, sea en Madrid, donde sea? Esto es lo que nos sostiene. Que Dios los bendiga y que podamos ser la sal de la tierra, en primer lugar, en nuestra familia de sangre, nuestros nietos, nuestros hijos, que Dios nos sostenga, que no reblemos, que no echemos para atrás, que nos mantengamos firmes, que puedan ver en nosotros pues, un referente, porque yo creo que somos importantes, ser un referente, los abuelos, los padres, para los nietos, en fin, aunque a veces pasen de nosotros, pero qué importante es que tengan un ancla, ¿verdad? Un ancla en Lucía, un ancla en José María, un ancla en Alicia, etc. Muy bien, queridos hermanos, pues que Dios os bendiga y nos bendiga. Amén.